Señoras, señores, bienvenidos a Tu Comarca Televisión. Nos adentramos en el mundo de la cultura y lo hacemos para conversar durante los próximos minutos con el autor de este libro que tengo en las manos, el título Acercamiento a la simbología masónica del cementerio de Buñol. Él es Rafael Casero. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenos días, ¿qué tal? Para la gente que todavía no conoce el trabajo que acabas de presentar, ahora hablaremos un poquito de la presentación, ¿qué se puede encontrar en este libro que tenemos en las manos? Bueno, en realidad cuando presentabas el libro, que es el libro base sobre la guía rápida, te has comido parte del título, ¿no? Que es que los signos hablen ahora o callen para siempre. Yo creo que esto es importante con 3 puntos suspensivos, puesto que efectivamente es un libro al revés. No es un libro de recortar y pegar, de meterte en Wikipedia o meterte en las redes sociales o en las sectas de las logias al uso, sino que en realidad es una especie de investigación de patearse el cementerio buñolero, de ver los signos, la simbología, reflexionar sobre las tumbas, el por qué hay allí una serie de monumentos, de lo que hemos denominado como la Torre Hacking, que quizá es uno de los más representativos del cementerio, no solamente del Camposanto buñolero, sino de toda la Comunidad Valenciana, incluyendo la propia necrópolis valenciana, sino también de Europa y el resto del mundo, ¿no? Es un homenaje simbólico preñado de simbología masónica, y como decimos, es empezar un poco a hacer fotografías de lo que hay allí, y luego de todo el cementerio para que no se nos pase nada, y luego analizar un poco, pasar a limpio un poco qué es lo que hemos visto, ¿no? Es en este sentido lo que hemos hecho. Me has matado la segunda pregunta, porque la segunda parte del título venía a colación de la siguiente pregunta, que es ¿qué es lo que dicen los signos del cementerio de Buñol concretamente, una vez realizado el trabajo de campo? Claro, los signos nos lo dicen todo, ¿no? El traducir o el explicar un poco qué significa, pues ese triángulo, esa escuadra, ese compás, esa rama de acacia, ese dragón, esa serpiente simbólica, lo que son los misterios, los tipos de cruces, el rosacruz, la columna de talle partido, todo ese tipo de simbología que los maestros masones, los masones conocen hasta determinados grados, porque hay algunos símbolos que efectivamente son difíciles de descubrir en relación a cuanto más se va subiendo en la escala del Gran Oriente de la masonería española, que se sigue la francmasonería o Freemason. Es lo mismo la corriente del Gran Oriente español, con esos 33 grados dentro de la maestría o dentro de lo que es el principiante, el compañero y el maestro masón, y dentro del maestro masón esos 33 escalones, como diría Hitchcock. Pues es un poco conocer qué significa cada símbolo y el por qué, y eso tienes que ver muchísima documentación en relación a los escudos, en relación a la propia simbología, porque claro, tú ves una serpiente rodeada de una cruz, una rosa cruz, y no sabes qué significa o qué significado tiene, ¿no? Y claro, esto es lo difícil de descubrir, digamos. Hemos hablado un poquito del contenido del libro. También semanas atrás, Rafa, hablábamos también del trabajo de campo y de documentación. 3 meses, nos comentabas que aproximadamente tardaste en realizar todo este proceso. Bueno, el trabajo ha sido realmente intenso. Esto ha sido una especie de muchísimas horas, de dedicación de muchísimas horas, de patearse el Camposanto, ¿no? De norte a sur y de este al oeste, y luego de reflexionar un poco sobre lo que estás viendo, ¿no? Es decir, cuando tú sabes lo que significa una cadena de unión, o lo que significa la media luna, o lo que significa el rojizo, o el por qué las tumbas están orientadas y el por qué están orientadas en relación a la salida del sol, el este y el oeste, el oriente y occidente, toda esta traducción que explicamos un poco en la guía rápida y en el libro base, empezamos a reflexionar el por qué están las tumbas donde están y cómo están situadas y el por qué están situadas, ¿no? Y de esto hacemos una serie de conclusiones que bueno, que no han sido rebatidas por el momento. Claro, tiene muy poco tiempo el libro, pero que nos ha sorprendido un poco el reconocimiento de logias masonas y de logias que ya han accedido a este pequeño trabajo de investigación, que entendemos que es una espoleta de salida, y que quizá hemos creado un poco ese espíritu de saber qué es lo que tenemos aquí y explicar un poco y hacer todo el ruido posible para que la gente vea qué es lo que tenemos en el Camposanto buñolero.
¿Qué es lo que se ha buscado concretamente con este trabajo? ¿Satisfacer una inquietud? ¿Qué es lo que...? No, en realidad nosotros arrancamos este trabajo cultural como otros trabajos culturales que llevamos en marcha, como puede ser la regla ejecutoria de 1836, en la que el conde de Buñol y Marqués de Malferit, después de 40 años, pierde el juicio. El Tribunal Supremo de Indias casa por fin y adscribe el reino de Buñol al reino de Castilla, donde se dejan de pagar lo mismo sus impuestos. Como estamos hablando del pupurri buñolero, del tipo de lenguaje o de la mezcolanza de ese castillo del siglo XIII, porque Buñol ha sido siempre una zona fronteriza entre Castilla y Valencia, esa remodelación de esos 400 metros de perímetro que tenemos aquí en Buñol, como puede ser la Cueva del Turche, el Alto Jorge, los manantiales, las fuentes, todo ese tipo de cosas. Hemos hecho una serie de grupos como la cocina tradicional o las recetas tradicionales de Buñol, que yo creo que es un poco recuperar el objetivo de todo esto ha sido desde hace un año recuperar un poco el patrimonio buñolero con independencia de cualquier color político, y en ese aspecto se involucra muchísima gente. Tenemos grupos de 1.200 personas, 2.000 y pico personas, son muchas personas que están ahí, que no se dan de baja, que siguen, que hacen comentarios. Quizá se participan menos de lo que se debería participar, pero hay mucha participación pasiva, de que gente sí está leyendo, sí que está participando en las redes sociales. Ese es un poco el objetivo, ¿no? El recuperar un poco lo que nuestros abuelos nos dejaron y un poco lo que dice esa frase lapidaria del monolito de 1995, siendo alcalde Chimo Masmano, que es el mismo alcalde que está en la actualidad hoy aquí en Buñol, del Partido Comunista o del PC, pero sí o con las influencias o el seguimiento de estas siglas, y también pone el exalcalde que estuvo en la mesa y que tuvimos el honor de que nos acompañara, que fue quien protagonizó esos primeros encuentros entre la logia de Blasco Ibáñez y las 4 grandes logias de España, que hicieron posible en un acto internacional esas 4 grandes logias de España que estuvieron en ese monolito en el corazón masónico en 1995. Te voy a tutear. Sí, por supuesto, por favor. Te referías, Rafa, a la presentación del libro acontecida, bueno, pues en días atrás en la biblioteca de Buñol. Este viernes pasado. Y bueno, pues en todo caso hay que referirse al ambientazo que había en la sala. El pueblo de Buñol ha respondido. ¿Qué siente un buñolero cuando ve que la gente que le rodea pues responde a esa llamada? Bueno, una gran satisfacción, ¿no? Nosotros en principio no hicimos este trabajo esperando grandes aplausos ni nada parecido, ¿no? Es decir, nadie triunfa y nadie es papa en su propia tierra, ¿no? Lo que está clarísimo es que ha sido una cosa sin pretender nada, desde el punto de vista más objetivo posible, dentro de nuestras limitaciones intelectuales, porque todo el mundo tiene sus limitaciones intelectuales, hacer algo que realmente, pues bueno, era un poco desconocido, puesto que no se había puesto sobre el tapete, o no se había hablado tanto, o se había profundizado tanto sobre algo relacionado con la muerte y los símbolos de la muerte, ¿no? Yo creo que la muerte hay que humanizarla, y hay que hablar de desmitificar ese sistema o ese pensamiento occidental en relación a la muerte. Nos ponemos todos a llorar y no sabemos lo que hacemos, ¿no? Es un poco una cuestión filosófica, pero también la filosofía de la masonería, que es una relacionado con la república, el libre pensamiento, y desde ese punto de vista la gente ha reaccionado muy bien, puesto que desde el punto de vista cultural, sin ninguna historia política, pues asistió un exalcalde, como decimos, los 3 concejales, el de Cultura, Turismo y Cementerio, y nos apoyaron, así como también un representante de los grupos del Face, como la persona que se encargó de hacer los vídeos demos y de pasar un poco informáticamente o colgar en YouTube los 3 vídeos sobre el cementerio que se han colgado. Además, en ese acto de presentación, en esa puesta a largo, habían representadas logias importantes de la capital, de Valencia. Bueno, sí, nos sorprendió un poco porque no nos habían comunicado que iban a asistir al acto. Sí que es verdad que se han puesto en contacto conmigo directamente una logia de Argentina, una logia inglesa, que tenemos pendiente una entrevista que se realizará en breve, y bueno, pues estuvo la logia de Blasco Ibáñez, que es la logia más importante de Valencia, con los, el maestro venerable y las personas más representativas de esta logia. Estuvieron todos en el acto y a todos les dedicamos y le firmamos el libro. Nos sorprende un poco que todos nos felicitaran por este trabajo. Pues son gente que se sobreentiende que tiene o debe tener un conocimiento sobre la masonería y la simbología masónica, que son conceptos distintos. Una cosa es
todo lo relacionado con las logias, con lo que significa la masonería, los tipos de corrientes, si se admite o no a la mujer, si se admite o no este tipo de pensar o no. Son ideas que se han unificado, se van unificando, lo explicamos en el libro, de dónde viene qué es una logia, qué es un masón, cómo se forman, qué es lo que hace falta, qué lenguaje tiene. Todo esto lo explicamos un poco, como explicamos fundamentalmente la simbología y de pasada pues el ritual donde se basa, o las cuestiones semánticas donde se basa un poco la doctrina, la corriente filosófica, filantrópica, humanística, que se refiere a la masonería o la francmasonería. Fuera de micro, en ocasiones hemos tenido la oportunidad de debatir sobre esta cuestión y nos comentabas la necesidad de llamar la atención de los políticos, en este caso en el ámbito local, para que apuesten por el cementerio y por su rehabilitación, porque esas piezas, esos elementos arquitectónicos importantes no se pierdan. Claro, evidentemente, ¿no? Por definición, todo lo que tiene más de 100 años es una antigüedad. Estamos hablando de tumbas y lápidas de 1800, finales de 1800, desde 1850 en adelante, en la que a nivel provincial, no solamente el cementerio de Buñol, sino también de una manera no con tanta intensidad ni con tantos monumentos, en Chiva también se puede ver algo de esta simbología masónica. No tan variada, como digo, ni tan importante, igual que en Cheste, porque también no hay que olvidar que la logia buñolera, la logia como reacción a la cuestión de la República, o en esta época en la que se forma la logia 120 de los 11 hermanos, además de los buñoleros y además de esa lápida sobre lápida, porque es una lápida que tapa otra, que ojalá podamos ver la original, en la que tiene un pentáculo y tiene la escuadra y el compás. Estas lápidas que se han ido haciendo por los familiares posteriormente, lo que ha hecho no ha sido conservar la original o la auténtica, sino lo que ha sido es superponer otra lápida encima y pues dibujar o no dibujar, desconocemos lo que hay debajo, del cofundador Pello Hidalgo, como consta en la propia lápida, en su propio documento. Pues hubo esa trascendencia a nivel local fundamentalmente, pero también al conformar los talleres, como dice el propio boletín oficial que repartimos en este acto, también había gente de Cheste y de Chiva, y sí que es verdad que con menor intensidad pues también están en estos propios cementerios estos que conformaron o crearon la logia de los 11 hermanos de Buñol, ¿no? Decimos desde el punto de vista del cementerio que lo que tienen que hacer es conservar esas lápidas que con el transcurso del tiempo se están embruteciendo, se están rompiendo. Lo que no tenemos que hacer es esa lápida que se rompe, que se cae por mala conservación de estas tumbas más antiguas, esta lápida más antigua. Lo que no se puede hacer es tirar a la basura, pues nos estamos cargando el patrimonio buñolero. Eso es lo que yo puse en el tapete y lo que hicimos saber al concejal de cementerio, que tomó buena nota. Como hicimos y estuvo de acuerdo la concejala de Cultura, desde el punto de vista que tenemos algo cultural que habría que delimitar, habría que poner esas tumbas en el corazón masónico y alrededor, pues habría que poner algún distintivo, habría que hacer algunas calles, habría que hacer algunos croquis, algunos planos. Por eso tenemos un arquitecto municipal o quien sea competente para hacerlo en el ayuntamiento, que se podría adecuar y se podría enfocar, porque Buñol es turístico y es una zona, y nos estamos dando cuenta que sotoboche hay mucha gente que viene a visitar el cementerio y nos estamos enterando, ¿no? Habría que cuidarlo. Y desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico, pues desde el punto de vista del concejal de turismo, le hicimos lo mismo, ¿no? Los tres expusieron sus versiones el día del acto. Y pues mire usted, hay los colegios de zona, los colegios de fuera, se puede hacer una línea con un teléfono para que se puedan facilitar la gente que quiera conocer esta historia, porque es sorprendente ya no solamente por la simbología, la concentración de simbología masónica, sino también porque en la época de Franco, desde 1940, esa ley represiva contra el comunismo y contra la masonería, que era la misma, estaba penada no solamente a los familiares y a los que ejercían esto, es decir, con penas de muerte, pena capital, garrote vil hasta los años 60. Entonces, claro, han seguido enterrándose, hay más de 80 ejemplos en el Camposanto buñolero, que se van cambiando la simbología, sabiendo que cuando pues el régimen o cuando la inteligencia del régimen conoce ciertos signos, pues por ejemplo en 1948 en las grandes logias de Alemania, cuando se produce lo que es la Trinitaria, no me olvides el pensamiento, se conoce esta planta o se conoce esta imagen, que hay una preciosidad en el cementerio y una diversidad en relación a esta simbología en el propio cementerio, pues se acuden a otras cuando se van conociendo, ¿no? Y esto es un poco
el Lazarillo de Tormes, traspuesto al siglo XX, ¿no? Es un poco esa picardía de saber un poco y de enterrar, y que los familiares creen que nadie sepa lo que significa, y eso ha sido un poco el labor de este libro de la guía, ¿no? El explicar un poco qué significa esta simbología desde el ámbito masónico. Y yo entiendo que pues una gran parte, un 80%, lo hemos hecho. Y luego, pues como ha pasado en España con la época de Franco, los masones irán saliendo del armario, ¿no? Como han salido los homosexuales, o han salido estos grupos que fueron reprimidos, como siguen reprimiéndose en otros países de Europa y del mundo, ¿no? Incluso en países como Irán, con la pena de muerte contra los homosexuales, ¿no? Rafa, y de cara al futuro, ¿hay algún otro proyecto de esta índole, de este calado en mente ya? Hombre, la verdad es que esto nos ha abierto las puertas. La verdad es que nosotros hicimos durante más de 80 días, tendimos la mano a gente que tuviera conocimiento sobre la masonería, que nos explicara un poco, o sea, que nos dijera datos o nos aportara documentación, anécdotas. Nos hemos basado en la Biblioteca Nacional de España. Los documentos que hemos obtenido han sido documentos objetivos. El libro y la guía base están hechas de documentos objetivos y no de meros comentarios, por eso tiene un valor añadido. Y yo creo que es un libro que con el tiempo se irá apreciando, ¿no? El libro y la guía, quizá por esa objetividad y esa tendencia a la objetividad fuera de cualquier color, de cualquier sitio. Desde el punto de vista ni a favor ni en contra. Se habla también de la antimasonería y de la antiframasonería. Explicamos lo que es y quién ha seguido y el por qué el Vaticano y Roma ha estado enfrente de lo que es esta doctrina. Pues porque realmente ha atacado directamente a quien tenía el poder mediático, religioso, pues a lo largo de la historia, ya no solamente en España, sino a nivel Europa. Pues el Concilio Vaticano II, como los concilios que se han producido, y el por qué los papas cíclicamente han atacado de una manera directísima a la masonería, y un poco a la inversa. Decimos que la gente irá saliendo del armario porque ahora no hay ninguna cortapisa a esta forma de pensar. La Constitución del 78 en España, como las otras tantas que se producen desde la de Bayona de 1808 o la de la llamada la Pepa de 1812, pues perpetúan en el texto de los textos, o en la Carta Magna de los españoles, en este caso concreto, la libertad de culto, de asociación, de expresión, libertad de todo tipo, que no se producen en regímenes autoritarios, sea de la izquierda o de la derecha. Y por último, Rafa, te dejamos el micro para que vendas el producto. Bueno, la verdad es que nosotros pues vendimos el producto en el día del acto inaugural. Hemos querido que la primera espoleta de salida lo hemos hecho en nuestro pueblo con mucho orgullo. Hemos tenido la suerte de que nos acompañaran en la mesa pues estas grandes personalidades. Y desde el punto de vista del público, fantástico. En fin, hubo un acto cultural muy entrañable y con gran afluencia de público, un éxito en la asistencia. La verdad es que nosotros vamos a hacer ruido en todo tipo de la provincia y fuera de la provincia. Tenemos ya el prurito conseguido, la manida curada, desde el punto de vista de que 2 ejemplares van a la Biblioteca Nacional de España. Cualquier persona en España podrá consultar y sabrá que en Muñol hay un camposanto distinto. Y no solamente a nivel nacional, sino desde el ámbito internacional. Alguien que se quiera involucrar o preguntar desde el punto de cualquier link o cualquier cosa informática a nivel masonería o cementerio masónico en Buñol, evidentemente esto sale al mundo, y sale al mundo desde el punto de vista de todas las redes sociales. Y desde el punto de vista de vender el producto, pues lo vamos a poner en más de 100 puntos de venta. Hemos hecho 1000 ejemplares de la guía y 1000 ejemplares del libro. Y la verdad es que, pues bueno, daremos la matraca y atenderemos todas las entrevistas y las posibilidades de radio, prensa que tengamos, y acudiremos a cualquier sitio en ese sentido. Rafa, personalmente, en lo que concierne, te prometo que voy a escuchar lo que digan los símbolos. Pues nada, ha sido un honor y un placer tenerte aquí con nosotros, y sería interesante que acudieras al cementerio ya pues con una guía que te puede ir explicando, puedes ir mirando, puedes ir viendo la traducción, y es una especie de apoyo más que nada para
Para el neófito, para el que no conoce, ya los primeros 3 símbolos que vemos en la parte izquierda del Camposanto, ¿no? Ese triángulo, esa escuadra y ese compás con el eje arriba, que la gente se cree que es un símbolo cristiano del ojo de Dios, cuando es todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido ya hemos dicho que para el masón, si sabe que la traducción es hermano, estamos en un cementerio masónico, o bienvenido al cementerio masónico, y yo creo que esa parte civil, la parte civil y la zona, lo que se denominó zona roja, la parte izquierda del Camposanto Buñolero, es digno de atención, porque también traduce directamente lo que comentó en el Levante hace muy poco tiempo una persona muy involucrada en estos temas, que es un poco la expresión de la libertad de un pueblo, de la convivencia, del respeto a las ideas y al libre pensamiento, o al pensamiento libre, con independencia del signo político que ha estado rigiendo en la historia de España. Muchas gracias, y nada, cuando queráis hacemos una visita. Enhorabuena y gracias por estar Gracias con a nosotros. vosotros. Muy Hasta amable. luego. Gracias.